Hola, a ver, no sé si se me escucha. Bueno, voy a esperar a ver que se empiecen a conectar. ¿Cómo están? Estoy un poquito... Hola, Lau. Te vi. Un poquito ansiosa, esperando que... A ver si conecté bien todo. Ahí están. Hola. Hola Lau, hola Flor, hola Noé, ahí están todos. Yo también me encargué de mandarle mensaje a todos. Avísame si me están escuchando, a ver. eh, Háganme una señal de que está todo bien, porque estoy con los auriculares y no sé si... A ver si me escuchan. A ver, yo le voy a escribir... Ah, genial. Gracias, Noé. Genial. Bueno, ahí está. María Piñeiro, que ahora voy a intentar conectarte yo, María, porque habíamos quedado, viste que vos entrabas, pero voy a hacer la tarea, voy a tratar de hacer todo bien, porque así aprendo también, porque yo no sé mucho de estas cosas. Hola, genial, gracias Lau. Me voy a sacar igual un auricular para poder escuchar, porque si no me retumba ahí todo. Hola, ahí están. Hola, Laura. Bueno, muchas gracias. Ay, está mi mamá. Bueno, primero que nada, gracias por reconectarse, gracias por recibir el mensaje, gracias por mandarme mensajitos lindos también. Yo estoy animándome a comunicar desde otro lugar ahora, un poquito más en persona para que me conozcan. A la gente que no me conoce, mi nombre es María Inés Benítez, tengo 35 años y bueno, hago terapias holísticas. Lo que vamos a hablar hoy es análisis del árbol transgeneracional, que es una terapia hermosa de sanación ancestral, de sanación emocional, para conocer muchas cosas que se pueden descubrir a través de la terapia. Y hola, esto lo vamos a hacer, hola Fabi, en conjunto en compañía de María Piñeiro, que ahora la voy a hacer entrar, que es, bueno, con la persona con la que estudié, ¿sí? Con la que me formé. Es una gran maestra, una persona excelente, con una gran capacidad de enseñanza. Bueno, aparte brinda un montón de otras herramientas, no solo esta terapia. Y bueno, quedamos en comentarle a la gente un poco de qué se trata para que conozca el que no sabe de qué se trata esta herramienta, ¿sí? Así que ahora le voy a hacer entrar, ya no voy a esperar mucho más. Hola, Dal. Hola. Ay, hola, Nor. Ay, me pone re contenta verlas a todas. Bueno, vamos a hacerle entrar a María, así no sigo esperando. Ahí voy. Vamos a ir acá. Voy a invitar a Biodespertar Emocional, ¿sí? Que es la página de María Piñeiro. Ahí Hola está. María Inés, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, María? Muy bien, yo no te veo, pero bueno, te escucho. Por ¿No me algún ves? motivo ¿Por qué? no, pero a veces pasa esto en Instagram, ¿sí? Yo también hace mucho que no estoy por acá, hace como un año, así que feliz de que me hayas convocado. Así vuelvo un poco Gracias. a estar con la gente. Sí, porque se te extraña. Se te Sí, extraña en los vivos. Yo ha te conocí sido a través de un vivo. eh, vos me escuchás bien, ¿cierto? Ha sido toda Sí, y una te veo etapa perfecto. de cambios y de estar más reflexionando, ¿no? Y por eso no he hecho vivos ni nada, porque tampoco me gusta forzarlos, o sea, es cuando
cuando Claro. surge realmente, cuando yo me siento como que he vivido cosas importantes que puedo transmitir. Y he vivido muchas cosas importantes, pero todavía no las termino de procesar porque ha sido demasiado. Porque vivimos Bueno, en una época de muchas cosas, ¿no? Mucho movimiento, sí, mucho, mucho movimiento. mucho. Bueno, todo tiene un para qué, por algo es. Claro, claro. Eh, Tenemos el honor de estar lo de lindo, estar en cambio. sí, 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 totalmente. Eh, bueno, para las personas que, bueno, que más son de mi entorno y que voy viendo que están acá, bueno, comentarles que María es una gran comunicadora, ¿sí? Es una persona que tiene mucha sabiduría. Todos la tenemos, pero ella tiene una forma muy clara de explicar, que es lo que siempre me gusta de vos, cómo explicás las cosas, pero bueno, también tiene una base de vos fuiste maestra, ¿no es cierto? También, entre otras cosas, sí. 20 años. Sí. Buah, Una un época montón. adorable. Entonces, ¿eh? Sí. Fue una época adorable, hermosa. Una linda época. Todas son lindas épocas y todas tienen algo lindo y por ahí no tan agradable. A ¿Sabes lo que todos nos me pasa. pasó, María Inés, con esto de dar Sí. clase? Y creo que tiene mucho que ver con el transgeneracional. Que siempre mi sueño fue cambiar el mundo y aportar lo que pudiese para hacer grandes cambios. Por eso empecé dedicándome a enseñarles a niños. A Y los niños. después de muchos años de dar clase y disfrutarlo muchísimo, sentí que el cambio en realidad, al menos desde mi parte, ¿no? Tenía que empezar por los adultos. Porque el niño, como lo sabemos en todo esto, lo que es transgeneracional, sigue viviendo la realidad que vive en su casa y sigue Así es. programándose de alguna manera desde esa realidad. Y está bien que la escuela aporta, pero puede aportar un lapso corto de tiempo y de conciencia, pero era más importante para mí, a mi forma de ver, cambiar la percepción, hacerla más grande, más amorosa de los adultos que iban a ser quienes iban a acompañar a esos niños. Entonces, bueno, eso me llevó a renunciar, a dejar la docencia y dedicarme a todas las terapias, también como vos, que fui acumulando terapias hasta llegar a la biodecodificación. Es que cuando entras en este mundo vas buscando a ver qué, esto me gusta y vas tomando Todo, cada vez más conocimiento. todo sirve, todo suma. Sí, totalmente. Bueno, de eso se trata el transgeneracional, que el otro día también, vos lo compartiste y yo también porque lo veo circulando en redes, un video que habla de que nosotros trabajamos con los niños adultos, o sea, con los adultos que llevan ese niño adentro, Sí. y cuando vos podés ver eso en las personas, o sea, no necesitas más nada, vos comprendiendo al niño que vive adentro del adulto y viendo sus heridas, todo lo demás se transforma, pero si no vamos a esa raíz, si no vamos a ese interior donde se encuentra ese niño herido, no podemos hacer nada. La idea es que este tipo de terapias ayude a sanar ese niño que todos tenemos adentro, ¿sí? Para que después sí se lo podamos brindar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, pero si uno no empieza por ahí, no hay muchas opciones. Es el camino más amoroso y más rápido. Y, Sí. y te lleva instantáneamente al perdón, sí, a la gran comprensión. Totalmente. A la comprensión, precisamente. ¿Sí? Así es. La comprensión no solo de ese niño, de entender por qué tenemos ciertas actitudes de adultos, ciertas emociones que no sabemos gestionar, ciertos bloqueos en distintas áreas, qué tipo de relaciones elegimos, sino también comprender la historia de nuestros padres, la historia de nuestros abuelos, por qué recibimos lo que recibimos, por qué somos como somos. Eh, desde el punto que uno lo mire, ¿no? Todas las personas que acuden a alguna terapia alternativa
es porque tienen una inquietud que va más allá del problema puntual que las lleve, ¿sí? Que puede ser, Sí, no sé, de totalmente. salud, de vida emocional, pero todos tienen esa inquietud de ir más allá. Y te voy a contar lo que me pasó a mí con el estudio del transgeneracional. Eh, yo hice un camino muy largo porque soy muy curiosa, lo sigo siendo, de caminos espirituales, ¿sí? De terapias alternativas, todas me dieron muchísimo. Y con la biodecodificación me pasó, porque suena biodecodificación muy serio, pero en realidad con el estudio Sí, transgeneracional, me pasó que pude comprender de verdad cosas que me llevaron a sanar heridas que de otra manera hubiese sido muy penoso, muy largo, porque todos los caminos conducen a que podamos entender quiénes somos en realidad. Pero en realidad, sí, podemos hacerlo totalmente. muy de a poquito, ¿sí? Bueno, que el ego, que la meditación, sí, todo suma, pero poder ver como lo ve el transgeneracional, poder ver el dolor de una historia que hemos heredado inconscientemente, es tan esclarecedor, porque como quien trabaja para nosotros en realidad es el inconsciente, porque es nuestro 97% del cerebro, ¿sí? Quiere Sí, decir que sí, la mayoría se sorprende cuando digo eso, cuando digo, no estamos manejados por el consciente, por lo que conocemos, por lo que aprendimos. No, estamos manejados por todo ese inconsciente, que es mucho mayor, que ocupa mucho mayor espacio en nuestra mente, en nuestras emociones, que lo que realmente conocemos. Por eso es como totalmente, abrir una caja de... ¿Sí? totalmente, totalmente. Creemos que sabemos quiénes somos, creemos que conocemos más o menos nuestras heridas, pero en realidad creo que empezamos a entender como liberación cuando vemos lo que realmente ha sucedido en nuestro entorno y lo adquirimos y lo normalizamos. Por eso dicen que, visto Totalmente. desde otra escuela espiritual, por ejemplo desde la Cábala, que el, el, lo más difícil de hacer como último punto de espiritualidad es poder soltar las creencias familiares y es lo más difícil porque las hemos Lo más difícil. realizado, las tenemos como parte lógica normal de nuestro día a día y a través del árbol transgeneracional es muy fácil de ver para poder sanar y poder liberar. Sí, sí. Que no quiere decir que uno cuando hace el análisis del árbol transgeneracional, no quiere decir que después esas creencias o esa información que vimos se termine de ir del todo y uno diga, bueno, ya está, me liberé. Muchas veces pasa que la vida o el universo nos pone de vuelta en el mismo lugar o nos pone a prueba para ver, a ver, ¿te diste cuenta? Tomaste la información, la pudiste integrar, la pudiste sanar, soltar o lo que sea, o, o seguimos repitiendo lo mismo, pero con otra información, no con otra conciencia, porque ya tenemos la base de que, esto viene de acá, bueno, listo, me despojo y ya está. No, el universo hace que de vuelta se repita ese circuito o ese bucle, ¿no? De la vida, y nos pone a veces a prueba en el mismo lugar a ver qué información tomamos, si seguimos juzgando, si seguimos rechazando incluso la energía de nuestros padres, seguimos juzgando incluso las historias, ¿sí? Que hay en el árbol, porque eso es lo que pasa también con los excluidos, ¿no? El rechazar inconscientemente o conscientemente cierta parte del árbol también hace que uno después vuelva a estar en ese mismo lugar y la vida dice, che, pero a ver, aprendiste, tomaste, hiciste consciente, porque lo que hacemos con el transgeneracional es pasar del inconsciente al consciente, ¿no? Esta información. Y ahí transformamos toda esa ¿Sí? energía, ahí transformamos toda esa energía que antes era dolor o separación,
lo que hayamos pasado, miedo, esa energía que está latente en nosotros, nuestro inconsciente, al hacerla consciente, la transformamos en luz, la transformamos en posibilidad. Y como vos decís, el universo es tan amoroso que cuando hacemos un cambio o proponemos un cambio, nos dice, pero, che, ¿estás segura de que vas a hacer este cambio? Te vuelvo a poner en la misma circunstancia, a ver si me decís que sí de verdad, ¿sí? Eso siempre pasa. Yo les digo, al menos a mis consultantes argentinos, que me lo van a entender, a los otros se lo tengo que explicar, a los que no son de Argentina, digo, el universo te canta, siempre te canta retruco, a ver si estás lista. Está todo bonito, pero a ver ahora si estás preparada. Y eso nos da más fuerza todavía, más potencia. Sí, sí. Sí, que por ahí las primeras veces en donde se repiten cuestiones o patrones, al principio lo podés ver con claridad, pero después cuando uno también va pasando el tiempo decís, no, si esto yo ya lo tengo resuelto, y por ahí te das cuenta que algo te movilizó, te volvió a activar, ¿sí? Hay ciertas emociones, ciertos síntomas incluso, porque hay gente que le pasa por el físico, yo soy una de esas, y después cuando realmente bajás, porque lo que hace también la energía que todos tenemos a nivel sistema, ¿no? Todo lo que el sistema hace, es que uno viva dentro de un drama, ¿sí? Y no pueda ver con claridad realmente lo que esa información quiere decir o lo que está mostrando o pasando. Siempre nos envolvemos en el drama y no podemos ver en realidad la verdad de esa historia o de esa información. Entonces también es aprender a desdramatizar las situaciones o las cosas que no tienen por qué se reír. Porque hacemos eso todo el tiempo. Total, total. Lo que pasa es que como la información la guardamos envuelta en emoción, ¿sí? O sea, la forma de que quede fija es la emoción. Entonces, somos adictos, ¿sí? Muy adictos a emociones perturbadoras. Y a mí me hace mucha gracia cuando la gente habla de las adicciones en general, y digo, wow, no se dan cuenta que todos somos adictos, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Obvio, algo. Si nuestra mamá, ¿sí? Era una persona muy temerosa o vivió en el embarazo mucho miedo, ya queda inscrito en nuestro inconsciente como parte de la normalidad y del día a día, el tener el miedo a disposición en cada momento, más allá de todo lo que hay socialmente que nos lleva también a vivir en un estado más estresante, ¿no? Pero nos gusta en algún punto que no reconocemos, ¿sí? Estar pegados un poco al sufrimiento. Y esto se ve muy bien cuando uno habla con la gente y escucha la queja, ¿sí? Nada más inútil, por ejemplo, quejarse, más allá de es una pérdida de energía. Es una energía que rebota, rebota hacia uno mismo, ¿no? Y es miedo, finalmente, finalmente simplemente es miedo a esas carencias que pasaron nuestros ancestros, miedo a esos dolores, ¿sí? Que fueron muy terribles, porque hoy la vida es mucho más simple para vivirla que lo que era en aquellos entonces, ¿no? Todo era más complejo. Sí, no, y aparte, lo que es ahora esta época, por lo menos no hace mucho que se empezó a hablar de lo que son las emociones, de lo que son los dolores, los traumas, los miedos. Nosotros somos una generación en la que pudimos empezar a ver y hablar de esto, porque antes no se hacía. Por eso también hay tanta carga de información. ¿Sí? Antes, ¿no? Básicamente, se ve cuando uno... La propuesta era que ocultásemos la emoción, ¿sí? O que nos la tragásemos. Claro. O sea, no llores, no grites, no esto, no el otro. Sí. Por eso esta época es de tanta apertura, ¿no? Porque nos hemos abierto a mirarnos a nosotros mismos en profundidad a través de las emociones.
Por eso hay tanto caos. Claro, claro. Porque es como que se destaparon las ollas de todos lados al mismo tiempo. Entonces, y el hecho de sacarse la venda también de los ojos, sacar ese velo, es como que el velo ya no está, por eso se ve todo lo lindo y se ve todo lo feo, por decirlo de alguna manera. Por eso hay tanto movimiento, por eso hay tanto caos. Lo que pasa es que también, yo siempre voy a lo mismo, eh, incluso los medios de comunicación están acostumbrados a llevarnos todo el tiempo al caos, pero al mismo tiempo pasan un montón de cosas hermosas también. Yo siempre les digo que no miren tanto el noticiero. Yo le digo, por ejemplo, a mis papás, no miren tanto el noticiero, porque si no eso hace que te baje la frecuencia, sacando que todos podemos tener problemas en mayor o menor medida, pero si nos vamos a enfocar solo en lo negativo, entonces vamos a estar todos muy mal. Totalmente. Yo directamente les digo que no vean. O sea, no tiene sentido. Sí, no tiene sentido. Yo sé que es como una costumbre, pero este tema de la vibración que estás diciendo es sumamente importante, porque cada emoción tiene una vibración diferente y esta vibración se produce a través de las ondas que emiten nuestras neuronas, ¿sí? O sea, claro, dicho de nuestras palabras, de nuestro pensamiento. Según lo que nosotros pensamos, va a ser la vibración que emite nuestro cerebro. Si esa vibración es baja, baja no es bueno ni malo, es baja, ¿sí? Es de miedo, es de ansiedad, es de culpa, no solo es que vamos a ver porque atraemos situaciones de ese estilo, porque vemos situaciones de ese estilo únicamente, sino que va a llegar un momento que va a repercutir en el cuerpo, porque el cuerpo va a empezar a vibrar, cada célula, por supuesto, en esa vibración baja y no va a poder hacer su trabajo y por eso terminamos teniendo un síntoma físico. totalmente. Bueno, por eso lo ideal es que, lo ideal se va formando con el tiempo. ¿Qué es esto? Empezar a conocerse uno, conocer sus raíces, conocer su historia familiar, saber, mucha gente que incluso no sabe de dónde viene, pero no porque no tenga con quién comunicárselo, sino porque directamente no se habla. Entonces, cuando la gente empieza a ahondar en estos temas o a escuchar que alguien hizo, no sé, la terapia transgeneracional, o hablar de los ancestros, se empieza a mover toda esta información y eso aporta muchísimo también a nivel energético, porque cada uno se está ocupando de uno mismo y eso en masa genera una onda mucho mejor para lo que es la energía en general, ¿no? Tal cual. No sé si te ha pasado, María Inés, pero cuando estoy por hacer un proyecto y sentido, sí que es parte del estudio del transgeneracional, y uno le pregunta a las personas cosas como, bueno, ¿y a qué edad tu mamá se quedó embarazada? ¿Y estaba casada o no estaba casada? ¿Y a qué edad se casó? ¿Y qué hacía antes? ¿Pero ella qué quería hacer? O sea, todas estas preguntas generalmente los toman muy por sorpresa. Es como que no saben del pasado de su madre como mujer. Y no saber eso es desconocer que quien se quedó embarazada y quien les dio a luz era una mujer con sueños, con expectativas, con miedos, con frustraciones, y que todo eso también me fue pasado a mí porque soy su hijo. Entonces, por esto es tan amoroso, porque es como entender que sacar el mito de la madre para empezar a ver la mujer completa. Totalmente. Sí, eso es algo que noto mucho en la terapia, cuando hago el análisis, porque incluso yo me acuerdo cuando lo hice con vos, nunca me puse a pensar en mi mamá como mujer, como esposa, como persona que tiene proyectos, deseos. Eso uno no lo aprende, no estaba tan, por decirlo de una manera, en la jerga de la vida. Decir, che, ¿qué quería hacer tu mamá? O cuáles eran tus sueños, o tu papá. Nosotros no estábamos
acostumbrados a fijarnos en eso. No, Entonces, poder verlos desde otro lugar, incluso cuando uno trabaja con la terapia, también es aprender a verlos como nosotros adultos, porque nosotros seguimos viendo a nuestros padres como niños, ¿sí? tal cual, tal cual. Por eso seguimos pidiéndoles que nos quieran como nos hubiera gustado que nos quisieran cuando éramos niños. O sea, seguimos en esa cosa y no vemos que ese ser humano que tenemos delante y que lo podemos ver de igual a igual porque somos adultos, también tiene sus miedos, sus frustraciones, sus dolores. Y eso me está hablando también de mi vida, ¿sí? Porque es como pensar, ¿y qué quiero yo para mi vida? ¿Quiero lo mismo o quiero algo diferente? ¿Sí? Sigo los pasos estoy repitiendo la famosa repetición que se ve en el árbol, que es a veces tan obvia para el terapeuta, ¿sí? Como, wow, la repetición, y la persona nunca se había dado cuenta que estaba repitiendo exactamente la misma historia de dolor que sus padres y que sus abuelos. Sí, totalmente. Sí, por ahí, bueno, porque obviamente una ya está ducha y entonces va viendo, pero sí te sigue sorprendiendo cómo la gente toma esa información, porque he atendido muchas personas que me dicen, no, sí, yo sé que en la historia de mi mamá veo que pasa lo mismo, pero cuando uno va más en profundidad y a la raíz y a conocer más sobre la madre, porque le haces preguntas y ellos empiezan a averiguar y empiezan a hablar también, ¿sí? Porque lo que noto mucho es que cuando una persona empieza a hacer la terapia, empieza una forma nueva de comunicarse también con sus padres, si están o con algún familiar, ¿sí? Sí. Y muchas veces me dicen, yo le pregunté tal cosa y se quedaron como diciendo, wow, me estás preguntando por esto porque nunca nadie me lo preguntó, porque nunca nadie me habló de este tema, ¿sí? También está la otra parte en donde muchas veces cuesta hablar, ¿sí? Sobre sus propias historias porque hay mucho dolor, mucho sufrimiento, pero es muy lindo lo que se ve cuando las personas te dicen, empecé a hablar con mi mamá, empecé a hablar con mi papá, o me empecé a comunicar con una tía, en donde me empezó a contar cosas que pasaban en la época que estaba embarazada de mí, cómo era la relación de mis papás, incluso si los padres ya no están presentes, saber cosas que no sabían, ¿sí? Y entonces, eso también da apertura a tomar la energía, ¿no? De los padres, de sanar esa parte, esa relación que tenemos con nuestros papás, comprenderlos. Eso es muy bonito. Y me ha pasado exactamente lo mismo, Marina, de que me digan, y me ha emocionado muchísimo, que me digan, uy, mi mamá me dijo que nunca le habían preguntado eso. O pude hablar con mi mamá cosas que nunca había podido hablar, o ella me contó cosas que nunca había podido decirle a nadie. Entonces, se abre una cosa muy amorosa y muy bonita, ¿sí? Porque cuando cambia una sola persona del clan, y acá lo estamos viendo clarísimo, cambian todos. Esa mujer que empieza a hablar ya no va a ser la misma tampoco. Porque una vez que abrimos los ojos no hay vuelta atrás. Ya no hay manera de esconder. No. Eso es lo y también que se animen, ¿no? Que se animen a abrir, que se animen a... Yo esta semana justamente esa palabra emocionada, estuve toda la semana y me acordaba cuando estudiaba con vos que me decías, no muestren, o sea, no es que decías que no muestren las emociones, sino como que uno tiene que mantenerse, ¿no? Porque el otro es el que viene a consulta, pero me han hecho emocionar porque la gente abre el corazón de una manera y uno se conecta con eso. Y yo estuve dando cuenta esta semana que yo no conozco a personas, conozco almas. O sea, es una cosa que no tiene precio. No sí, tiene precio eso. Hacer una terapia de este tipo es como tratar de interactuar con una mariposa, ¿no? Con todo el cuidado de no tocarle las alas. Con ese gran respeto hacia el otro y hacia su sentir. Y lo que está pasando ahora con todo este movimiento maravilloso que estamos viviendo a nivel cósmico, astrológico, solar, es que la gente hace cambios muy grandes y muy rápido. Y son cambios asombrosos. Muy rápido.
Viste que en una o dos sesiones es como que das con personas que dan vuelta a su vida, que hacen que uno se siente como admirado, ¿sí? De esa cosa tan profunda. Hoy es mucho más fácil, estamos más dispuestos todos a abrirnos y a poder ver Más qué hay disponible. detrás, tal cual, tal Sí, cual, que es el tiempo sí, lo veo, de saber quiénes somos ¿eh? y reclamar nuestro propio poder. Sí, totalmente. Yo ayer, bueno, atendí a una personita muy joven, de 18 años, un varón, y a mí me sorprendió, y si me está viendo lo sabe, a mí me sorprendió como él me dijo lo que yo quiero transmitir a la hora de hacer una terapia, una lectura, y me dijo, vos lo que le enseñás a la gente es a ver su esencia más pura, me dice. Y esas son las palabras que yo mayormente uso. Claro, le digo, no es que uno le enseñe, sino que uno lo guía con las herramientas, ¿sí? Y, y esa es la idea de todas este tipo de terapias, que la persona se conozca y encuentre su esencia verdadera, ¿sí? Para nosotros siempre les muestro que uno está cargado de capas y capas de información, de historias, de dolores, de traumas, de un montón de cosas, que si bien lo que te enseña esto también es no a mirar con juicio, sino a comprender y devolverlo con amor, y una vez que vos vas sacando esas capas, te vas encontrando realmente con la verdadera esencia, ¿no? Tuya, con tu esencia más profunda. Y siempre les digo, de eso no hay vuelta atrás. Y si vos vivís desde ese lugar, no hay nada que no puedas hacer, ¿sí? Porque esto es lo que te muestra, esto es lo que te enseña, ¿no? La terapia transgeneracional. El hecho de poder ver la información, sanar, devolver, pero empezar a vivir desde tu esencia para que vos puedas hacer lo que vos quieras y viviste a hacer. ¿No es Darnos cuenta cierto? que cada uno de nosotros somos el sueño dorado de nuestros ancestros, ¿sí? Empezar a amarnos desde ese Así es. espacio. ¿Cuánto hubiesen querido nuestros ancestros tener la oportunidad de ser y vivir quienes somos nosotros y cómo estamos viviendo? Y esto nos da la libertad de poder ser nosotros mismos. Pero eso, primero, para hacer eso primero hay que preguntarse como ejercicio práctico, ¿qué cosas todavía me enojan de mis padres? Básicamente de mis padres, ¿sí? Porque de los abuelos es más difícil. Todavía qué cosas me enojan, todavía qué cosas me duelen. Bien, todo eso que te enoja, que te duele, que te sigue haciendo ruido, no significa ni que lo aceptes, ni que lo perdones, ni que nada. Simplemente es darse cuenta que eso hay que sanarlo. En uno, porque es uno el que está enojado o dolido por algo que no está conociendo en toda su amplitud, en toda su perspectiva. Por eso la terapia transgeneracional es tan amorosa. Es dura, pero es amorosa. Sí, ¿Sí? obvio. No es que es todo color de rosa. No, Se mueve no, no, mucho. no, 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 no. Ni es para cualquier persona tampoco, ¿sí? Pero es para quien quiere ir a ver, quien realmente está listo y dice, yo quiero ver, quiero verme, quiero conocerme, quiero dejar de culpar, quiero dejar de estar enojado. Es una terapia fantástica, rápida y bella, muy bella, y muy esclarecedora. Muy linda. Muy esclarecedora, liberadora, pero sí es verdad que uno tiene que ser valiente a la hora de empezar una terapia así, porque sí, se van a mover un montón de hilos en donde se van a mover emociones, van a aparecer incluso recuerdos que uno tenía como muy guardados que ni siquiera se acordaba que estaban ahí. ¿Por qué? Porque dolían tanto que uno los bloquea. Totalmente. Y empiezan a ¿Sí? pasar cosas Todo de eso lo... inmediato. Sí, Una se sí, mueve y empiezan también. a pasar cosas. Sí, y lo que noto también es cuando hacemos, por ejemplo, el ejercicio de rescate del niño interior, ahí yo noto cómo la gente y cómo todos, como un modo de supervivencia, ¿no? Que todos tenemos, guarda en rincones que ni siquiera sabían que estaban ahí, estas
estas cosas que te digo que son cosas importantes o dolorosas, y cuando las pueden sacar a la luz y hacer el rescate del niño interior, también se nota cómo ellos se liberan a nivel energético, cómo su cuerpo se relaja, por decirlo de alguna manera. En el momento puede ser un poco difícil para la persona cuando está haciendo el ejercicio, pero una vez que termina se siente mucho mejor, ¿sí? Poder darse Es cuenta sacar algo que ahora somos responsables nosotros de nuestro niño, que ya no es por culpa de mi mamá ni por culpa de mi papá. Todo lo que yo digo y todo lo que pienso y todo lo que digo de mí, se lo estoy diciendo a ese niño que está conmigo. Así que ahora la responsable 100% soy yo. soy yo, totalmente. Sí, bueno, también es todo un aprendizaje aprender a hablarse bien. Estamos acostumbrados inconscientemente también a hablarnos mal, ¿sí? Porque eso es lo que fuimos tomando incluso de nuestra niñez, de lo que fuimos viviendo, y como adultas nos seguimos autocriticando, autosaboteando, entonces hacer toda una integración del niño interior, escucharlo, también nos ayuda a escucharnos de mejor manera a nosotros como adultos. Porque nos enseñaron a culparnos, nos enseñaron que la culpa es buena, ¿sí? Y que alguien que no tiene culpa no es una buena persona. De hecho, si uno se lo analiza, ¿no? El tema de la culpa es, ¿y cómo te sentirías si no tuvieses culpa? Entonces, la primera respuesta es como, uy, súper bien. Pero a ver, entonces, ¿por qué no dejas la culpa? Porque debajo está esta enseñanza milenaria, ¿no? Que esclavizó al mundo mentalmente de alguna manera, y es que ya nacemos con una culpa, ¿sí? Y que tener culpa es bueno, cuando tener culpa es la emoción más inmovilizante de todas las emociones, porque la culpa es una combinación entre el miedo profundo de no ser digno de estar vivo o de ser querido, más el odio profundo por uno mismo. O sea, esa combinación de miedo y odio hacen la culpa, ¿sí? Entonces, poder aprender a cambiar. Por eso culpamos, porque es tan doloroso que no lo podemos sostener. Entonces no lo podemos guardar en nuestro corazón para nosotros solos. Entonces necesitamos culpar a otras personas. Cuando miramos el transgeneracional, podemos cambiar la culpa por la responsabilidad, que es muy diferente. ¿Sí? Cuando yo soy responsable de mis actos, no soy culpable de mis actos. Al hacerme responsable, tengo mi propio poder. Y al hacerme responsable, dejo de hacer responsables a los otros de lo que creo que me están haciendo. Por eso dice un curso de milagros que el perdón ocurre cuando uno se da cuenta de que no hay nada que perdonar. Y eso pasa con el transgeneracional. Sí, es así. Es así porque lo que te enseña no solo es a mirarte como adulto, a integrar a tu niño interior, conocer las raíces, incluso emocionales, de por qué tenemos ciertas actitudes o emociones de adultos, bloqueos y demás, sino que también te ayuda a vivir desde el adulto, ¿sí? Porque yo lo veo todo el tiempo, incluso, o sea, uno lo hace, ¿no? Hasta que es consciente de que siempre le digo a las personas que deben hacer la terapia o alguna otra cosa, vos aprendés a mirar desde otro lugar a vos y a lo que te rodea. Y fíjate que la mayoría de todos nosotros vamos por la vida manejados por este niño, ¿sí? Interior que busca ser integrado, escuchado, sanado. Entonces, cuando vos haces la terapia transgeneracional, podés mirarlo, lo podés escuchar, lo podés sanar, y ya no va a estar, es como que si el niño herido buscara a través de síntomas, de personas, de lugares, llamar la atención, ¿no? Entonces, cuando vos haces una sanación, una integración, y tomás también el lugar de adulto que te corresponde, ya no tenés que buscar más afuera a través de un otro, de un jefe, de un trabajo, de una relación de pareja,
todo eso que tenés que ver, que en realidad es tuyo, ¿sí? Porque si no, nosotros por resonancia vamos a traer lo que nosotros necesitamos sanar y ver. Las personas actúan como espejos, como siempre uno escucha, el otro es tu espejo, y mucha gente se enoja, Sí, pero no es que si es tu espejo porque vos, ¿viste? Que se enoja. es que es Pero duro no es verlo, porque si el es que otro... es duro mirarse en ese espejo, por supuesto que sí. Sí, sí, sí. Cuando uno dice, a ver, todo juicio que emitimos, ¿sí? En realidad es un espejo de algo que no queremos ver en nosotros. Y como frase es preciosa, ¿no? Es muy bonita. Pero cuando uno empieza, Claro. ¿no? 24 horas al día voy a estar atenta a los juicios que estoy haciendo y me lo voy a mirar en mí y es como, wow, es muy fuerte, ¿no? Es muy duro. Muy fuerte. Sí, Pero por eso tan importante, ¿no? Soltar el juicio, porque darse cuenta de que en realidad lo único que hace que uno enjuicie es miedo también. Es miedo a vernos nosotros, es totalmente. miedo a las diferencias que son de cada uno, ¿sí? Es miedo a que rompan nuestras creencias. Entonces todos tienen También, que pensar en ser como yo, siendo que las sí, creencias también son heredadas y son simplemente una creencia, es un pensamiento que hemos dado como cierto. Eso es una creencia. como verdad. Y en nombre de ese pensamiento que hemos dado como cierto, millones de personas murieron en el mundo, porque por creencias, ¿sí? Millones de personas Por murieron. creencia. Entonces, poder Sí, mirar las creencias que nos sustentan, las que han sustentado nuestro clan, las que damos por hecho, por absoluto, por todos somos así, o lo correcto sería que todos fuésemos de tal manera. Cuando empezamos a soltar todo eso, uy, qué descansado, porque tenemos que dejar, ahí dejamos también de protegernos y de sentirnos observados. Cuando empezamos a mirar sí, con amor al de afuera. sí, totalmente. Pero bueno, también en eso de romper y soltar las creencias familiares, las creencias que hay en los sistemas, también hay resistencias, porque el Al, mismo ego o al, quizás el mismo niño interior tiene miedo de, ahora nadie me va a aceptar o me van a rechazar porque yo no pertenezco a esta manada, porque yo no pienso igual a esto, porque yo dejo de creer en lo otro y creo mis propias verdades, por decirlo de una manera, o mi propia manera de ver la vida. Y eso también genera un poco de movimiento, incluso de miedo, porque hay gente que empieza a decirme, a mí me ha pasado mucho, que me dicen, noto que se me empezó a alejar gente, noto que me siento que estoy cada vez más sola. No pasan todos los casos, pero sí es verdad que cuando uno deja de estar como, ¿cómo se dice? Como estar a la par de todos los demás por el solo hecho de pertenecer y no pensar si eso realmente es lo que yo creo y lo que quiero, para no quedarme solo, cuando vos empezás a trabajar en vos, es muy normal que te empieces a despejar el camino, ¿sí? Porque vas a dejar de estar en resonancia con otros, y no porque piensen mal o sean mejores o peores, simplemente porque no vibran igual, al limpiar tu camino, no vibran igual. claro, sí, y mucha gente dice, bueno, pero porque yo vibro bien y el otro mal. No, es otra manera de vibrar, es otra manera de sentir y es otra manera de vivir incluso. ¿Sí? Y entonces es Otras normal que en el familias camino vaya quedando gente. uno en el camino se va encontrando con familias de alma también, ¿no? Totalmente. Cuando empieza Sí, empiezan a resonar. claro, cuando empezamos a cortar los lazos, digamos, de apego con la familia de sangre, ¿sí? Que le damos tanta importancia a que sea de sangre, lo cual es solo supervivencia, nada más, Sí, ¿sí? Cuando empezamos a cortar un poco esos lazos tan fuertes y tan dolorosos, nos empezamos a encontrar con la familia del alma, con aquellas personas que conocemos y que por solo verlas es como, uy, yo a esta persona siento que la conozco,
siento que quiero estar con ellas, siento que me aporta algo. Y esas familias también van cambiando y van creciendo y van mutando, pero Sí. esas son las que realmente nos aportan aquellas partes nuestras que habíamos olvidado. Vos sabés, Marines, te quiero contar de una serie que vi en la tele. A mí me encanta, vi Sí. que siempre en el curso les recomendaba, miren, porque es más fácil mirar de atrás, mirar la pantalla que mirarnos. Entonces, a mí me gusta usar la pantalla para mirarme. Entonces me gustan las series que me mueven, ¿no? Y me puse a ver una serie que la había negado mucho, la habían recomendado. Me costó mucho ver los 2 primeros capítulos, lo confieso. Pero cuando la vi, es como, qué importante que sería que todos viéramos esto, porque la serie se llama 1883, ¿sí? Y Sí. lo que narra, no sé, ¿la has visto? Me suena, porque las veo a todas las series ahora con la cabeza del transgeneracional. Yo a todos lo asocio. Todas, ¿no? Es que Entonces es trato de ver, imposible pero no verlas así. Bueno, tenés que ver esta porque esta es wow. 1883 capaz que si me es contás seguidas, es la previa de la serie Yellowstone, ¿no? Y narra todo lo que pasan los inmigrantes que llegan a Estados Unidos, ¿sí? Que tienen que atravesar Estados Unidos para encontrar una tierra para establecerse. Ok. Y hasta ahí uno diría, bueno, no es la realidad latinoamericana, lo que sea. Yo la empecé a ver y me di cuenta que me había impactado de una manera muy particular. Y digo, ¿qué me está pasando con esta serie? Porque es durísima la serie. Y saqué la cuenta y dije, wow, en 1883, por ejemplo, en 1880, en esa década, mis bisabuelas llegaron de España. Y llegaron, en realidad, una llegó a Brasil, la otra creo que llegó a Buenos Aires, de ahí viajaron hasta San Rafael, Mendoza, o sea, tienen que haber sido meses, 5 años los que viajaron. Misma sí, época, porque uno lo ve como, bueno, viajaron, no, en esa llegaron. época, Claro, como ahora, que uno llega y se instala. No, no, esta gente, no, uno va viendo en la serie los miedos, la carencia, la violencia y cómo cada grupo de inmigrantes con sus propias creencias diferentes unos de otros, también están como cuidando lo propio, ¿sí? Y cuando uno entiende que todo eso que estoy viendo ahí, en parte también lo estoy llevando en mi sangre, porque mis bisabuelos o obvio. mis tatarabuelos lo vivieron de una manera muy parecida, podemos entender los grandes miedos que tenemos hoy, que ya no cuadran con la realidad que vivimos. Sin embargo, Claro. para nuestro inconsciente, que lo heredó tal cual de nuestros ancestros, está súper correcto que yo tenga ese nivel de miedo, de tipo, vamos Claro. a morir de hambre porque me quedé sin trabajo, siendo que hoy hay posibilidades de trabajo, pero antes la gente realmente moría de hambre. Entonces, bueno, yo se las recomiendo, y porque también hay Voy a ver. quien narra la serie, es como la oveja negra de la familia, y ese personaje fantástico, es fabuloso. Así que bueno, si la pueden ver, está en Netflix, y En véanla Netflix, pensando en eso, pensando en, y mis bisabuelos o tatarabuelos, mis ancestros, ¿qué vivieron de esto? Para entenderme a mí totalmente. en mis reacciones del día a día. Claro, porque esa información que está en nuestro inconsciente familiar, no, no existe el tiempo en realidad. Por eso No, nosotros la vivimos a esa información como real, como que está pasando aquí ahora. totalmente, Y en realidad para el inconsciente no existe el tiempo. totalmente, por supuesto, ¿Sí? por Por supuesto. eso nos moviliza tanto cuando vemos algo que ni siquiera sabíamos que estaba ahí,
Pero bueno, a mí me pasa lo mismo cuando yo miro una película y una serie, porque yo es inevitable que no la mire con la cabeza del transgeneracional, viendo a ver la historia de cada personaje, Sí. qué pasó con cada uno, cómo llegaron. Es imposible no verlo ¿Quién así. es el hijo mayor? Y me ¿Quién hiciste es el acordar, menor? Sí, tal cual. sí, es maravilloso igual, porque te abre mucho, o sea, te da apertura a la información, a conocerte y a conocer las historias. El otro día vi una película que se llamaba El tren de los niños, que también está en Netflix, que es Sí, sobre la historia de la guerra en Italia, ¿sí? Y cómo los niños eran mandados a otro pueblo, no me acuerdo ahora bien a dónde, para que no estuvieran en la guerra, pero bueno, se separaban de sus papás, perdían a sus padres, la mayoría de los hombres morían en guerra, pasaban hambre, miseria, y la miré con la mirada también de terapeuta, porque atendí muchísima gente que tiene descendencia, que es descendiente de italianos, y veo la información con más claridad de las cosas que me cuentan a la hora de trabajar con ellos. claro. Y vos decís, pero pasó mucho tiempo, pero no, eso No, está ahí, es está ahí tal cual. increíble. Fíjate qué bonito, porque para la persona que se siente abandonada o que se sintió abandonada como hija, ¿no? Eh, Cuando empieza a ver esto que estás diciendo, que hubo detrás historias, pero es sumamente común, ¿no? Del tipo, no sé, a mis abuelos los metieron en un barco y viajaron desde Turquía o desde España solos en el barco para salvarse del Sí, hambre o de la guerra. O sea, ellos vivieron el abandono como peligro de sí, muerte. totalmente. Entonces, Sí, claro, uno ante cualquier asomo de abandono de los padres, de la pareja, que sea mínimo, el inconsciente reacciona con ese mismo miedo. Entonces, al poder ver eso que pasó antes, ya el inconsciente hizo consciente esa información y se da cuenta de que esto que te está pasando hoy ya no es esto que pasó antes. Y la información cambia claro, y se renueva. totalmente. Y también, bueno, cómo influye ya eso cuando hacemos el análisis con la persona, cómo influye también el ver si vos sos doble de este ancestro, si sos doble de mamá, si sos doble de la abuela. Ser doble significa o tener el mismo nombre o que haya una coincidencia con las fechas en donde nosotros hacemos un cálculo y vemos, porque no es, mucha gente me dice, bueno, pero yo no sé, nací el 3 de marzo y mi abuela el 23 de, no sé, de junio. Y me dicen, nada que ver. Bueno, nosotras haciendo el análisis podemos ver que sí, tal vez es doble. Y el ser doble significa esto, tener por ahí mayor carga de este ancestro con respecto a su información, sus vivencias, y cómo uno puede estar cargando con mayor precisión, por decirlo de alguna manera, la historia de este ancestro. También, bueno, cuando yo ya me estoy yendo más en profundidad, pero cuando hacemos el análisis y vemos si hay algún, ¿cómo se dice? Bueno, El ahora no me sale la palabra. heredero También nos universal. hace, ¿eh? El heredero Bueno, universal. Eso el suele heredero tener universal es mi mucho preferido. peso, porque nos da ¿Eh? el ser heredero de algún ancestro, nos da el sentido de obligación. Entonces ahí se empieza a entender, y sentido de obligación no solo es un sentido de obligación en el hacer. Como es tan inconsciente, a veces el sentido de obligación es ir siempre a la quiebra, o el sentido de obligación es quedarme siempre sola, o que siempre me engañen, ¿sí? Como sentido de obligación. No es solo voy a hacer lo mismo que, ¿sí? Porque lo que más se Claro, guarda justamente es lo que más dolió. Entonces, poder mirar el árbol y poder totalmente. ver las fechas, poder mirarlo en todo lo que son relaciones de pareja, también sumamente interesante, porque nos hace entender muchas cosas. Sumamente interesante. Sí, nos hace entender también cosas que a veces le reclamamos a nuestras parejas, ¿sí? Y que no tiene nada que ver, porque en realidad estoy poniendo en mi pareja por un tema de también ser doble, tal vez de un ancestro mío, o tener alguna relación de fecha, es algo que tengo que sanar yo con mi mamá, con mi papá o con mi abuelo. Y lo estoy poniendo
en una Sí, eso relación se ve, de fe. Ni hablar con los eso hijos. se ve muchísimo, incluso, bueno, eso se ve muchísimo el tema de las parejas, incluso, o sea, yo lo he trabajado en mí, o sea, las personas que me conocen lo saben. Yo siempre cuento más a los íntimos, pero bueno, no me da pudor decirlo. Yo en mi mente, desde que estuve con Pedro, en pareja, hasta hace 4 años atrás, antes de hacer la sanación conmigo, estudiar y demás, en mi cabeza yo tenía un chip, que era todos los días algo me decía, separate, 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 separate. Era un chip que tenía en mi cabeza. Era una información que era imposible no escucharla. Y todo me llevaba a que, bueno, sí, te tenés que separarte. Hasta que yo hice la sanación, hasta que yo pude ver lo que tenía que ver, sanar lo que tenía que sanar, devolver lo que tenía que devolver, no se me fue ese chip. Hoy en día puedo decir que tenemos una pareja feliz, estamos bien con sus cosas como cualquier pareja, pero yo ahí vi con claridad la información ancestral, cómo pesaba y se manifestaba todo el tiempo. Claro. ¿Sí? Y lo digo porque, no sé, en mi árbol... Eso es clásico de ver eso, ¿no? De que ahora, como ya pasó, esto te hace libre de ser feliz, porque si hay un mandato quizá de separate, 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 ¿sí? Como hay mandatos de casate, 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 o de tenés que tener hijos, ¿sí? Sí o sí, están esos mandatos. Cuando podemos ver en el árbol esos mandatos y podemos liberarlos, no significa que vayamos a hacerlo o que no vayamos a hacerlo. Significa que nosotros vamos a decidir desde nuestra conciencia qué es lo que queremos. Claro, no vamos a ir ciegos, ¿sí? A hacer algo que en el momento nos parece muy lógico, pero que en realidad estoy repitiendo el dolor porque es también, tiene una lógica biológica esto de repetir el dolor, porque alguien tiene que solucionarlo en el plan, porque repetimos dolores tan viejos hasta que aparece una persona que toma conciencia y que dice, listo, yo no vine a sufrir, yo vine a ser yo vine a experimentar la vida desde mi ser verdadero y me voy a sacar todos estos dolores, y en esa persona se terminan todas esas informaciones. Sí. O sea que desde esa persona en más, la información del clan entero va a ser diferente. Y eso es muy poderoso, eso es muy poderoso. En la semana pasada estuvieron Bruce Lipton y Gregg Braden dando unas charlas de 2 o 3 días en Estados Unidos, y de lo que me enteré de algunas partes de la charla, ¿sí? 2 personas maravillosas para leer sus libros y ver más que nada leer sus libros, ¿no? Porque los videos están casi todos en inglés. Y es que Bruce Lipton explicó, Bruce Lipton es, para los que no lo conocen, el padre de la epigenética, ¿sí? Es como el descubridor de lo que es la epigenética. Y dice que ya está científicamente comprobado, como le gusta a la gente, ¿no? Que sea científicamente comprobado, que... Sí, mucha gente que necesita eso. Que toda enfermedad física empieza por un problema emocional. O sea, hoy está comprobado. ¿Lo van a poner en el noticiero? No, porque no vende. No. ¿Okay? O sea, obvio, no sirve. No va a ser publicidad de televisión pública, por ejemplo, porque eso no vende. Pero esto que lo sabían nuestras abuelas o nuestras bisabuelas, ¿sí? Esto de que, ¿qué te pasó? ¿Por qué te duele la pancita? A ver, contame, ¿sí? Lo sabían intuitivamente, igual que sabían intuitivamente Reiki. ¿Qué hacía una mamá o una abuela cuando un niño se golpeaba? Le ponían la mano, ¿sí? Instintivamente sabían, ¿sí? David del Rosario, que es un neurocientífico muy copado, muy divino, dice que la ciencia es la rezagada de la clase, porque la ciencia en realidad no es que descubre, va
descubriendo a partir de lo que ya se venía practicando y se venía haciendo, ¿sí? Entonces dice, esto también sirve, pero ya venía sirviendo y ya se venía sabiendo. Claro. Entonces poder escuchar nuestras emociones, poder liberarlas a través del árbol o a través de lo que se elija, es la manera más rápida y más eficaz de cuidar nuestra salud. Y cuando cuidamos nuestras emociones, empezamos a cuidar también nuestros pensamientos. Y entonces no solo somos personas que vamos a tener una mejor salud, nos convertimos en personas más felices y en mejores personas con los otros. Totalmente. Entonces, todo esto, ¿sí? de poder mirarnos a través de nuestros ancestros, tiene todos estos regalos para nosotros, más allá de lo que vayamos puntualmente a sanar con nuestro árbol. Así es, totalmente. Es una gran transformación y es un gran descubrimiento de uno cuando hace, ya sea la terapia transgeneracional o cualquier otra terapia o lectura. Uno se descubre a través de eso, se va como conociendo, y en donde te conoces y empezás a escucharte y a priorizarte también, porque eso también es algo que no sabemos hacer, que lo tenemos que aprender. Cuando vos aprendés a priorizarte y a escucharte, tomarte el momento para vos, aunque sea una hora de una terapia, de una meditación, de registros akáshicos, te conectás con esas partes que estaban ahí, que no sabías que estaban, y te empieza a mover todo esto que estaba ahí estancado. Muchas veces me pasa en una lectura de registros akáshicos o esto mismo, y la gente se empieza a movilizar, porque había tapado todas esas emociones, las había como sellado, y cuando vos ves que se empiezan a abrir y a sacar afuera todo eso, empiezan a decir, bueno, no sabía que estaba así. En realidad no es que no sabía, sino que lo había ocultado para esto mismo, para la supervivencia, para seguir en la rutina del día a día. Pero mientras más nos conectemos y nos ayudemos a nosotros mismos a sanarnos y a escucharnos, el día a día va a ser mucho mejor. Claro. Y eso también es lo que... Porque esa es la idea. Lo que vamos, que sea siempre así. Que podamos sorprendernos de nuestra calma en momentos difíciles. Que podamos sorprendernos de nuestra alegría en momentos que para otros son indiferentes, que podamos sorprendernos de nuestro poder personal frente a cosas que antes les teníamos miedo, ¿sí? Y descubrir que aunque incluso tengamos miedo, podemos hacer un montón de cosas y dar ese salto, dar ese primer paso, ya sea a un proyecto, a estudiar algo, a salir afuera, a moverte, a esto mismo, a conocerte, a sanar. Muchas veces uno lo hace obviamente con miedo, pero cuando ya diste el primer paso y empezaste a ver, como siempre les digo, el principio de ese camino que queda por recorrer, que es el tuyo, porque eso es lo que hace la terapia transgeneracional, mostrarte cuál es tu camino, para que vos elijas si querés ir por ahí o querés seguir yendo, porque también es viable, o sea, si vos querés seguir en el camino de tus ancestros o recorrer a la par a través de su historia, eso es una elección, pero mientras sea desde eso, desde tu propio sentir y tu, ¿cómo se dice? Desde lo que vos elegís, no desde la inconsciencia, ¿no? Claro. Es lo que te va llevando a repetir. Claro, poder ver todas las opciones, no creer que no hay opción. Eso, totalmente. Así es. Bueno, la verdad que yo con vos me quedaría hablando 5 horas más o menos, o sea, no tengo problema. Para mí es un gusto, María Inés, siempre estar con vos, corazón. Desde hace muchos años, siempre. No sé cómo, hace mucho, sí. Yo tampoco sé cuánto. Ni idea. Perdí la cuenta. Ni idea. Pero siempre estamos, sí,
Nunca se perdió, nunca se perdió Comunicación. ese hilo, nunca se perdió esa conexión. Seguimos familia de No, almas. así Sí. es. Sí. Bueno, María, también le vamos a comentar a la gente que vos das la formación, ahora están haciendo la formación en transgeneracional, si Va querés a ser contar. después de julio, porque ya me conoces, María Inés, la quiero transformar otra vez, Me encanta, ¿sí? Además, todo me este encanta. tiempo, sí, he estado así como más en silencio, más estudiando otras cosas, este, creo que vamos a hacer de esta formación algo mucho más dinámico, porque siempre la idea es que cada persona que haga la formación se sane a sí misma. Entonces va a ser Sí. más dinámico y también con el aporte de la neurociencia, que me fascina y que me he volcado muchísimo a leer sobre eso. Así que vamos a dar una buena síntesis de lo que es transgeneracional, biodecodificación, emociones, PNL y neurociencia para poder Me trabajar encanta, también con nuestra mente. Así que bueno, sí, ahí me estamos encanta. viendo a ver cómo la vamos a hacer para que sea algo bien diferente. Así que hasta pasado julio, yo creo que para julio, agosto ya vamos a estar empezando. Bueno, genial, así toda la gente que quiera hacer alguna formación lo puede hacer con vos, porque lo recomiendo al 100% porque es muy clara para explicar, es muy digna la terapia que uno también hace con uno mismo, ¿no? Porque no es solo aprender, sino hacer todo el trabajo de sanación con uno para estar disponible para poder ayudar al otro. Ese es Porque ese el era objetivo. uno de los miedos más grandes cuando yo dije, ¿eh? Ese es el objetivo. Si no Claro, nos yo siempre sanamos pensaba nosotras, cuando, no podemos ayudar al resto. O sea, no, no, aparte si viene, cada persona tiene su historia, algunas más fuertes que otras, y si yo no estoy bien yo, me voy a poner a llorar a la par con la persona, entonces la idea es que uno esté bien para poder guiar, porque esto es lo que hacemos, guiar a través de las sanaciones o de las herramientas de sanación. No somos sanadoras y no somos guías. así es, María Inés, querida. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Cuando quieras, nos volvemos a juntar. La próxima vez te llamo si querés desde Biodespertar. Te dejo un abrazo enorme. Gracias, Muchas preciosa. gracias, María. Gracias a todos los que Gracias. están. Veo ahí a Luli que está. Gracias por estar ahí, preciosa mía. Hoy la historia con Luli es una historia. Fabi, gracias. Bueno, a todos los que están ahí, muchísimas gracias. Sí, gracias, María. Estamos en contacto. Podemos en cualquier momento volver a hacer otro live de lo que quieras. Esto, siendo Dale. espontáneos y naturales, contando nuestras experiencias también y las herramientas que tenemos para brindar. Así que todas O las lo que quiera personas la que quieran gente. seguir, O lo que que quieran buscan que propongan, si la gente propone un tema o lo que quieras, también, lo que que pongan ahí qué es lo que quisieran hablar, que siguen arriba arrobando Biodespertar Emocional, se encuentran en Instagram, bueno, en Facebook también, ¿no? también, sí. Y en YouTube también. Bueno, y en YouTube. Bueno, María, muchas gracias, Gracias a te vos. mando un beso Chao. enorme Linda y bueno, tarde. gracias por estar. Nos Chao, vemos, chao. gracias. Ahí, ¿vos podés cortar? Ahí.